Les voy a explicar un poco la dinámica. La idea es hacer una mesa de debate. La mesa la tenemos acá, el debate lo tenemos que armar después y vamos a escuchar un poco la experiencia de cada uno. Son muy interesantes. Yo estoy spoileado, como se dice ahora en la jerga, ya más o menos sé por dónde va la cosa. Creo que va a ser entretenido después si ellos no despiertan mi lado antipático a lo Pepe Golponi y decirles, ya están los 15, ya están los 15. La idea es que cada uno tenga 15 minutos. Lo voy a ir presentando de a uno para no tomar tanto la palabra yo ahora en algo intrascendente. Y luego vamos a intentar abrir al intercambio. Yo les decía a ellos que la verdad que lo que noté en estas jornadas es como mucho intercambio al final de cada charla, así que bueno, esperemos que eso se repita. Y el tema es interesante, es algo de lo que nos gusta hablar a los editores. Les recuerdo, contribuciones a la formación y a la profesionalización de editores. Es un lío, se genera lío cuando hablamos de estas cosas, así que ojalá sea así, está bueno el lío. Va a parar primero Marifé Boix García, ahora paso a presentarla, luego Paloma Bravo, que está aquí a mi lado, Gerardo Clos y Patricia Piccolini, va a cerrar la parte de exposiciones. Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Y como dice aquí la presentación, les voy a explicar un poco sobre la Asociación de Editores y Libreros en Alemania, que tiene como vocación el tema de capacitación de todos los integrantes del sector. No sé si voy a llegar a hablar también de los programas profesionales de la Feria del Libro, porque creo que se excederá del tiempo, pero quizá podemos hablar a continuación de eso. Y quería añadir a lo que ha presentado Gustavo, que se puso en marcha el foro de la edición universitaria en Frankfurt en cooperación con la REUN. O sea que es muy importante decir que ha sido un tema que se inició en conversación y en cooperación con la Asociación de las Editoras Universitarias de Argentina. Eso solo para añadirlo. Aquí ven los logos de nuestra empresa. Arriba es la Asociación de Editores y Libreros Alemanes, que alberga a 3 empresas, cada una con un foco específico. A la izquierda ven la Feria del Libro de Frankfurt, luego MVB y Media Campus. Me voy a detener sobre todo más tarde en el tema del Media Campus, que es lo más interesante para este encuentro que tenemos aquí. La asociación tiene muchos años, tiene aproximadamente 5.000 asociados, la mayoría son librerías, como ven, y también un número bastante alto de editoriales. MVP es una empresa que ofrece servicios de marketing y de todo tipo que ayuden a comercializar el libro en Alemania. Por ejemplo, esa agencia ISBN tiene, aquí solo he enumerado los proyectos más importantes, que es la base de datos de libros disponibles en alemán, un proyecto que lleva ya más de 65 a 70 años funcionando, una plataforma muy sofisticada en la que los editores registran los metadatos del libro y los libreros pueden consultar la disponibilidad de ese libro, directamente ver qué distribuidor tiene cuántos títulos en stock, a quién se lo piden para servírselo al cliente. Y como algunos de ustedes sabrán, en Alemania se presume de que cada libro llega a la librería en 24 horas. O sea, es realmente un trabajo muy, muy eficiente. Luego, la segunda línea, el Börsenblatt, es una revista que se hace una vez por semana, una revista dedicada al mercado del libro, y también tiene una plataforma online que se actualiza constantemente, así como otro tipo de proyectos que se trabajan en esta empresa hija de la asociación. Y pasamos al Media Campus, que es lo que les decía, que me parece elemental para este encuentro que tenemos aquí. Veo que falta una A, Media Campus. Esto es una institución que se creó
desde hace más de 50 años, en el año 62, como escuela de libreros primero. Como vieron los asociados, la mayoría de los asociados son libreros. Empezó como escuela de libreros y hoy es un campus moderno donde se imparten todo tipo de cursos de formación. Lo que me parece elemental en este contexto es que este centro de formación mantiene una relación directa con el gremio que agrupa a todos los profesionales del sector. Esto le ofrece muchas posibilidades, como por ejemplo estar siempre conectados a personas estratégicas del mercado. Aparte de eso, son estudios duales los que se ofrecen, de manera que los estudiantes tienen un tiempo presencial en el Media Campus y además trabajan en las editoriales o en las librerías donde realmente se apropian de los conocimientos prácticos que me parecen muy importantes en este campo. Al estar conectados con el sector, pues además están siempre al día de las cosas que están ocurriendo. Esto está en alemán, por eso he escrito al lado un poco una pequeña traducción en castellano. Son los ejes con los cuales el Media Campus promueve su oferta. Entonces, el primer eje es que están cercanos al mercado laboral, praxisnah. Los profesores que imparten las clases son expertos del mercado del libro, de editoriales y librerías. La teoría es puesta en práctica en el día a día laboral a través de proyectos profesionales en el sector. Se hacen actividades en colaboración con los socios del mercado y, entre otras cosas, se organizan eventos donde los estudiantes directamente trabajan, creo que son 2 actividades por semana, donde hacen lecturas, presentaciones de libros, diferentes cosas que tienen que ver luego con el trabajo del día a día en las editoriales o en las librerías. El segundo eje es el económico. Gracias a la condensación de las clases, que son de unos 90 días, los días presenciales, se reduce el tiempo fuera de la editorial, o sea que la editorial puede planificar su trabajo con los estudiantes que aportan allí su parte. Dentro del campus se organiza todo el tema de clases, alojamiento, alimentación. Tienen contratos, por ejemplo, con el transporte público, con diferentes empresas que les ofrecen ventajas a nivel costes para que los estudiantes no tengan los gastos así muy elevados. Y según ellos, bueno, pues ofrecen calidad garantizada y ofrecen pues, el 100% de las clases, ya que siempre pueden recurrir a otros ponentes que tienen en casa, digamos. El tercer eje es el eje de la conexión. Están siempre conectados al mercado. Es la relación que les decía antes, directa con el gremio, a través del cual conocen a los relevantes actores, o sea, pueden ser editores, pueden ser libreros, autores también. Los contactos van más allá, también a través del gremio, más allá del puro mercado del libro, o sea, hay otras prácticas que pueden tener que ver con industrias relacionadas con el libro, con los contenidos, y ahí también hay intercambios con estos. Y en las clases se combinan temas sólidos, clásicos, básicos, con novedades o nuevas formas, nuevas prácticas de trabajar. Los alumnos después quedan conectados a través de una plataforma que enriquece la presentación en las clases después de no estar ya en el campus. O sea, se mantienen al día y conectados a través de una plataforma online. Este cuarto eje es pues en vista al futuro, o sea, sí, en vista al futuro, se discuten temas de actualidad que sacan de la prensa o de temas que son discutidos en el mercado del libro y los tratan en clase. También
al estar vinculados con el gremio, pueden ofrecer el tipo de formación que según el día a día se les está presentando como una posibilidad nueva de formación necesaria para el mercado o para los jóvenes. Estos son los estudios o los cursos que se ofrecen actualmente: formación en el comercio librero, formación para el desarrollo de una profesión relacionada con el comercio de medios digitales e impresos. Es una traducción de los títulos alemanes, por eso suenan un poco grandes. Importante aquí es el Bachelor of Arts de Gestión Editorial y de Medios. Y como les decía, la formación es dual. Dura 3 años. Se suele acceder con educación secundaria, intermedia o alta, generalmente con estudios universitarios antes, y los estudiantes trabajan en paralelo en las editoriales o en el otro curso en las librerías, trabajan en áreas de desarrollo de proyectos, de productos, en departamentos de marketing, venta, creación, etcétera. Este es el Bachelor of Arts. En estas carreras es importante que están acompañados por tutores en las editoriales, o sea, de las editoriales y también, o de cada departamento, según donde estén, y también de profesores del Media Campus. Aprenden cosas básicas como administración de empresas, pero también temas específicos según el departamento en el que están haciendo las prácticas. Otras formas de acceso al sector puede ser a través de carreras de edición, voluntariados o pasantías y carreras clásicas de humanidades. Hay diferentes escuelas superiores, como universidades, como puede ser la de Stuttgart, o también en Múnich, en Mainz, en Leipzig, donde se ofrecen diferentes carreras relacionadas con este tema. Y lo que es muy común son los voluntariados. Gente que estudia, por ejemplo, filología o estudia humanidades o una carrera clásica, entra en las editoriales trabajando en departamentos específicos. Generalmente son voluntariados de 2 años, cobrando muy poco dinero y haciendo trabajo básico, de manera que después se pueda empezar a trabajar como editor o, dependiendo del interés de cada uno y de las posibilidades, en otra editorial. Existen 2 escuelas privadas de formación: la Academia de Medios Alemanes, que está en Múnich, y el Media Campus, que era lo que les acababa de presentar. Y ahora no me voy a exceder más porque creo que necesitamos el tiempo para los demás. Sobre la Feria de Frankfurt les puedo explicar quizás a continuación o a los que les interese en alguna conversación privada. Yo quisiera preguntarles algo muy simple, que levanten la mano los que son editores. Que bajen la mano los que estudiaron en una academia edición. No, era levantar la mano y que la bajaran aquellos que habían estudiado en una academia. Si finalmente, a simple vista, ya nos dimos cuenta que esto es un oficio, es lo que venimos diciendo. Pero también está la apuesta de que tenemos que profesionalizar algo. Mi relato, yo les voy a leer un textito bastante breve, es mi experiencia, y mi experiencia como chilena, mi experiencia como una editora que no tiene formación académica y que sí quiere hacer algo con respecto a ello. Cuando en 1990 entré a estudiar licenciatura en Humanidades con mención en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Chile, difícilmente me pregunté por la salida laboral que la carrera tendría. Tampoco por la profesionalización posterior.
ni si al terminar esos 4 años me inclinaría por la academia o por la pedagogía. Tenía 18 años, veníamos saliendo de una dictadura que no trepidó en quemar libros y cerrar Quimantú, uno de los proyectos editoriales más relevantes de la historia de mi país, además de todos los otros crímenes que contra nosotros se cometieron. Una dictadura que abrió las puertas del mercado a las grandes empresas transnacionales, dejando a la industria nacional del libro sin resguardos, donde las iniciativas editoriales eran una amenaza al sistema, por ejemplo, Pehuen, Aconcagua o Cuarto Propio, que resistían bajo condiciones arriesgadas donde la censura se imponía. Aunque tampoco te preguntabas mucho sobre el futuro en una facultad que no tenía aún posgrados, pedagogías, por licenciaturas, nada. El futuro laboral era un misterio para los humanistas. Éramos los destinados a tomar inmediatamente segundas carreras. Obviamente, escuchar de editores de la existencia del oficio era casi un relato romántico, que viajaba de voz en voz de la mano de poetas y escritores, porque la edición nunca se detuvo. La producción escrita fue una de las grandes resistencias. El año 2013 regresé a la misma escuela a levantar un diploma de edición profesional. Ya trabajaba en Editorial Cuarto Propio, recibía cada año los pasantes del diploma de edición de la Universidad Católica, tenía varios amigos que habían cursado el magíster en edición de la Universidad Diego Portales y sabía que en la Universidad de Santiago, la USACH, se dictaba otro diploma en gestión editorial. También ahora podemos contar que se suma la mención en edición de textos de la Universidad Finisterra y en el Instituto de la Comunicación e Imagen, ICI, se imparte el diplomado en Periodismo Cultural, Crítica y Edición de Libros, también de la Universidad de Chile. Lo que quiero decir es que ciertamente la academia es el lugar donde se está resguardando el oficio de editor, el espacio donde es posible aprender herramientas que antes eran entregadas por los viejos editores de voz en un tú a tú silencioso y solidario. Estos programas académicos nos entregan año a año editores profesionales, tienen un título académico, que circulan entre las grandes empresas, las editoriales independientes y todo lugar que requiera de sujetos conscientes de la producción, comercialización y difusión de libros. Pero seguimos sin tener una salida sólida en edición universitaria, la que en mi opinión no logró vencer las trabas del neoliberalismo y no ha recuperado el sitial de producción y prestigio que ostentó hasta el golpe de Estado de 1973. La necesidad de hacerse eco de las nuevas leyes del mercado dejó a la edición universitaria supeditada a los designios de los tratados de libre comercio, rendidos a las grandes transnacionales, casi abandonados por sus propias instituciones, con un gran "ve tú cómo lo haces", pero hazlo. Y en ese mantenerse de cada sello universitario reconocemos proyectos que día a día crecen, por ejemplo, Universidad de Valparaíso Editorial, la Universidad de Alberto Hurtado, que auspicia también la GEU 2016, obviamente las ediciones UDP de la Diego Portales. Pero lo que yo creo y siento que no logramos tener todavía en Chile es la sistematización y la concreción de redes a nivel nacional que siguen siendo el gran desafío. El pensamiento crítico, que fue la gran apuesta de la edición universitaria, ya no requería de publicaciones, tampoco existía financiamiento para darle circulación a las ideas. Y las nuevas reglas de administración de las universidades públicas daban prioridad a otros aspectos, es decir, cómo salvar el día a día desde sus presupuestos precarios. Las humanidades nuevamente eran el último eslabón en la cadena. Y aunque la situación ha ido mejorando, nos encontramos en un camino sinuoso, lento, que requiere actores organizados en torno al libro, a la edición, a la universidad. Pero en Chile, donde no existen políticas públicas reales y viables en torno al libro y su circuito, donde se dividen permanentemente las fuerzas entre la Cámara Chilena del Libro, la Asociación de Editores Independientes y la cooperativa La Furia, entre otros actores, es fundamental conocer las experiencias extranjeras. Es fundamental estrechar complicidades si buscamos profesionalizar aún más el oficio de editor, creando
una poslicenciatura en la Universidad de Chile, como es mi intención. Es acá donde está el mayor desafío, dar cuerpo a una escuela de edición considerando las nuevas tecnologías, las necesidades del mercado, los avances en diseño y diagramación, todo aquello que hemos visto en las jornadas universitarias, de edición universitaria. Pero principalmente propiciar la reflexión en torno al sentido social, cuando el perfil del editor que estamos soñando es un sujeto crítico que no deje de pensar la edición como un oficio. Sin duda, la experiencia de la carrera de edición de la UBA que conocí de la mano de Patricia Piccolini el año pasado es un punto de partida a mis reflexiones. El relato de Margarita Valencia del Instituto Caro y Cuervo en Colombia y todo lo que en esta jornada hemos discutido son los puntos de partida como para que a mí me dicen que no estamos equivocados al profesionalizar la edición en las academias. En Chile la educación es cara, lo saben, es muy cara. Se paga muy caro por estudiar. Y este es un desafío y la pregunta que yo quiero plantearles, porque no logro tener las respuestas, tengo algunas certezas y más dudas que certezas. La única certeza es que tenemos que hacerlo igual. Pero en el caso de Chile, lo que yo estoy proponiendo es alargar una carrera de pregrado que dura 4 años, alargarla 1 año y medio más, para darle una salida laboral a los alumnos, para darle una profesionalización en específico en la edición, en el diseño, en la comprensión del mundo editorial. Y eso es algo que yo creo que tendríamos que discutir. Tiene que ver, a mi parecer, con un abandono del pregrado, que es muy distinto a lo que es la tecnicatura acá en Buenos Aires, donde se sale del colegio, ¿no?, y se entra a estudiar esto. Allá en Chile tú tienes que tener un grado que dura 4 años como mínimo. Y después estás 1 año y medio más, es decir, estar 5 años y medio, que nunca son 5 años y medio, probablemente sean 6 años. Es decir, 6 años, casi una ingeniería, casi una medicina, ¿no? Entonces, sería la ideal que pudiéramos replantearnos cómo fue el pregrado en las universidades perdiendo el valor que tuvo antaño. En mi caso, yo les cuento, en el año 90 que yo entré, yo estudié licenciatura en literatura y tenía 64 ramos. En 4 años vivía en la universidad. No sabía en qué iba a trabajar después porque la pedagogía la daba otra universidad. El tema es que ahora los alumnos en el pregrado tienen 32 ramos, la mitad. ¿No sería más importante volver al pregrado y al pregrado entregarles alguna mención, alguna profesionalización en distintos oficios? Pero ya ahí viene un poco lo que yo les planteo como para que conversemos. Un pregrado de 4 años y posteriormente una poslicenciatura en edición de 1 año y medio más. De que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Estamos interesados en hacerlo y creemos que es importante. Pero se los dejo ahí como para que en algún momento podamos conversarlo. Gracias. A editar se aprende editando, eso más o menos ya todos lo sabemos. Sin embargo, aprender haciendo y viendo cómo se hace, que genera toda esta estructura gremial de aprendizaje a partir de los viejos maestros, sí produce algunas consecuencias negativas. Una de ellas es ensayo y error, la mitología de así se ha hecho siempre, así lo hago yo, así me lo enseñó Felipe Garrido o Alicho Macero y así se tiene que hacer. Una cierta visión de túnel de que el mundo completo son 3 de mis amigos. Y en México, donde mucho de la industria gira alrededor del libro de texto, una secrecía competitiva donde las cosas no se habla y lo que aprendí en una editorial no puedo compartirlo con otra editorial. Entonces, los cursos en México surgen a partir de una necesidad de más consenso. No sabemos qué va con Versalitas y qué no va con Versalitas, en Santillán es de una manera y en Trillas es de otra. Y entonces surge un mercado de la desespecialización para romper con esta visión de túnel. En los años 80 empiezan los primeros cursos. Los cursos empiezan en las propias empresas, empiezan adentro de las editoriales. La Cámara de la Industria Editorial asume su obligación de
ofrecer capacitación. Las universidades empiezan a abrir cursos de edición, pero en educación continua y en difusión cultural, con las artes menores, con la cerámica, la repostería, la fotografía, y poco a poco se van generando cursos de cada vez más envergadura, diplomados. Al principio tiene mucho que ver con la intervención y la curaduría de textos. Con el paso de los años, los diplomados van creciendo hacia el publisher en sentido amplio, es decir, los editores que empiezan llegando a preguntar qué va con cursivas y qué no, empiezan después a preguntar, oye, podemos ver derecho de autor y podemos ver cómo se hace un presupuesto y podemos ver cómo se comercializa. Y hay un mercado inmenso, entonces a editar se aprende editando, pero aún hoy en día, por ejemplo, el diplomado de edición de Miguel Ángel Guzmán, en la edición 2016 tiene un valor de 25,000 pesos mexicanos, que son como 20,000 pesos argentinos, y se sigue llenando. Entonces la necesidad está detectada. Empieza en 92 Versal, en 93 la Universidad del Claustro de Sor Juana abre una licenciatura que se llama licenciatura en diseño editorial, pero uno ve el plan de estudios y a todas luces es una licenciatura en edición, y muere porque su marketing es ambiguo. A los diseñadores no les interesa el plan de estudios, y a los editores la palabra diseño les espanta. Las escuelas de literatura en este sentido me parece que han sido muy tímidas, en particular la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional tendría hace 30 años que haber tomado la iniciativa. Tengo la impresión, estoy haciendo una investigacióncita sociológica sobre este tema, que a los literatos no les es muy prestigioso lavar y planchar texto ajeno, cuando fueron educados para la creación estética y para analizar la investigación y la crítica. Algunas escuelas, por ejemplo, la Metropolitana, el campus de Iztapalapa, la Universidad Autónoma de Nuevo León, tienen salidas terminales, es decir, puede el estudiante de literatura elegir crítica e investigación o didáctica de la lengua y la literatura o una salida terminal en edición. Y recientemente la sucursal de la UNAM en Morelia tiene una carrera de literatura intercultural con una salida técnica de 2 años en edición intercultural, pero en lengua purépecha. Y es un caso absolutamente excepcional en todo el país. Bueno, hay un intento sincero en México de hacer las cosas bien a la europea y como las platicó Marifé. Y es la maestría en edición de la UDG, y es Jesús Anaya Rosique, y dice, para empezar no se va a llamar producción editorial, diseño editorial, se va a llamar edición. Y no va a estar adscrita a ninguna facultad. Vamos a crear un centro internacional de estudios para editores y libreros. ¿Por qué? Porque Jesús Anaya conoce la experiencia de Frankfurt, conoce la experiencia inglesa, conoce la experiencia norteamericana y quiere reproducirla en Guadalajara. Hace todo tan correctamente que para la institucionalidad universitaria mexicana es todo al revés. Simplemente no se entiende. Maestría en edición en México no dice nada. Fuimos a visitar la fábrica de papel de Kimberly Clark, Sairi Karp fue compañera mía en este proyecto, y nos recibieron con una manta enorme que decía, bienvenidos, maestría en medición. Cuando terminamos, los que la terminamos nos quisimos titular. Se cerró por un accidente político horrendo, se cerró el Centro de Estudios para Editores y la Universidad de Guadalajara preguntó, ¿y usted de qué se quiere titular? Entonces llevamos el plan de estudios a la rectoría y decían, mira, acá dice finanzas, impuestos, marketing, vaya usted a Belénes, a económico-administrativas, ahí lo titulan. Llegábamos ahí y nos decían, no, ya vio que dice diseño gráfico, tipografía, arte, impresión, vaya usted a Huentitán, a arte, arquitectura y diseño, allá lo titulan. Después de muchas vueltas nos acabamos titulando por el departamento de letras, porque jugaron una ruleta rusa y cayó de alguna manera que la edición tenía que pertenecer al departamento de letras. Ahora, al cerrarse la maestría de Guadalajara, una de las piezas claves fue el apoyo de la Cámara, porque la Cámara fue la que permitió abrir una sucursal de la maestría de Guadalajara en el DF cuando el mercado se agotó. Guadalajara tiene una feria brutal, pero no es un mercado tan grande para ofrecer un posgrado. Entonces, en algún momento comentamos, decíamos, el éxito de esta maestría sería mucho mayor si estuviera en una universidad pública en el sur del Distrito Federal. Convertimos todo el plan de estudios de Guadalajara a la reglamentación de la Autónoma Metropolitana, donde trabajábamos varios de los compañeros, y se archivó 10 años. Bueno, ahí estamos varios.
A partir de 2006, otro accidente político que no voy a contar, pero que es absolutamente aleatorio, determina que la maestría se radique en la Escuela de Diseño. Al que le interese se lo cuento luego. ¿Sí? Pero no es una maestría en diseño, es una maestría que tiene profesores de la Escuela de Letras, de la Escuela de Comunicación, de la Escuela de Diseño, de la Escuela de Arquitectura de la Información, y que está radicada en diseño porque ahí es donde la dirección nos abrió el espacio político para colarnos. La presentamos en 2006 en la FIL de Guadalajara, y ese día nos enteramos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estaba abriendo una idéntica con el mismo timing que nosotros. Entonces nos queremos mucho, nos llevamos bien, la distancia es como de aquí a La Plata, pero en realidad el proyecto de Morelos es muy chiquito, muy escolarizado, es matutino, es entre semana, y el de nosotros es vespertino, los jueves, los viernes, los sábados en la mañana, para que la gente al salir de la editorial pueda ir a la universidad. Nos obliga a la universidad a meter todo esto en 6 módulos, tiene que ser 6 módulos sí o sí. Entonces pensamos, bueno, el editor tiene 3 personalidades, tiene una personalidad técnica donde resuelve cositas, problemas de producción, tiene una personalidad, un alter ego administrativo donde hace presupuestos y costos y marketing, y un alter ego político donde es un líder intelectual que va dictando tendencias y va detectando hacia dónde va la cultura. Entonces pensamos, bueno, si vamos a hacer 6 módulos, porque la estructura de la universidad impone que una maestría debe tener 6 módulos, pensamos, bueno, en la primera vemos estudio de mercado, análisis de productos, en la segunda planeación, adquisición, selección y contratación de contenidos, en la tercera edición, organización, corrección y marcaje de textos, en la siguiente diseño gráfico, tipografía, diagramación y formación, en la quinta producción, preprensa, prensa, postprensa, y en la última distribución, venta, promoción y evaluación de la apropiación, uso y consumo. Uno de nuestros puntos claves es la idea de que la edición no nació con Gutenberg, no somos vendedores de papel manchado, sino que nos dedicamos a traficar con contenidos, y el negocio de traficar con contenidos existe desde la Grecia clásica. Entonces, tratando de encontrar una teoría, el accidente de estar en la escuela de diseño nos ayudó mucho, porque no pensamos ya el diseño como el señor que hace dibujitos, sino que el design thinking ha tenido una evolución muy poderosa en los últimos años hacia la retórica, hacia la antropología y hacia la sociología, que enriqueció muchísimo el contenido del posgrado. El concepto de necesidad y la idea de que el trabajo del editor es poner los contenidos en el sitio, el momento, el formato, el soporte y el precio que sean más accesibles y significativos para resolver la necesidad de un usuario. Y que si nos pensamos así, entonces el salto a cambio de tecnología, cambio de soporte carece de toda importancia, porque es una decisión de política, ¿sí? Una edición va a un soporte o va a otro. Entonces así fuimos reuniendo distintos niveles teóricos hasta que logramos convencer a la universidad de este ensamble, que si quieren después, yo sé que está muy detallado y no me voy a detener por premura de tiempo, que logró convencer a la universidad de aprobar este plan de estudios. Se cumplen 2 años, es decir, en 6 módulos de aproximadamente 4 meses cada módulo. Al final se presenta una comunicación de resultados y un examen de grado. Tiene profesores de la Unidad Xochimilco de Comunicación, de Diseño, de la Unidad Iztapalapa de Literatura, de la Unidad Coajimalpa de Arquitectura de la Información y de la Unidad Azcapotzalco de Lingüística, y un pool inmenso de profesores. El trato es 50% de los profesores no deben ser académicos, sino debe ser gente que nos es provisto el contacto a través de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana. El otro 50%, bueno, tratamos de que sean académicos sólidos. Por ejemplo, el profesor de semiótica fue alumno de ECO, el profesor de historia de la edición fue alumno de Chartier, pero esa es la ventaja que nos provee tener una universidad federal que nos está apoyando. Los horarios son jueves y viernes entre las 4 y las 5 de la tarde a 9, 10 de la noche. Los sábados de 9 a 15 horas en las instalaciones de la Cámara. La carga va bajando progresivamente, como vieron en el programa, empieza muy cargado y va disminuyendo gradualmente. Y después vamos quitando días, pero mucho esto depende de si hay estudiantes foráneos o no. En México es un país muy centralista. Toda la carga de trabajo está en el Distrito Federal y en la zona metropolitana, pero de pronto vamos teniendo el alumno que viene de Toluca, de Cuernavaca, de Monterrey, de Guadalajara.
El récord de resistencia lo tiene un compañero que vino de Oaxaca todos los fines de semana durante 2 años. Otros piden permiso, piden licencia, vienen un rato al Distrito Federal, se regresan. Es decir, tenemos 2 oportunidades de crecimiento geográfico en un país que es casi del tamaño de la Argentina. Uno sería irnos a online, pero online en el estado actual exige que los conocimientos estén muy embotellados y no permite tanto la crítica y el debate y agarrarnos y discutir. La otra oportunidad es abrir sucursalitas. Por ejemplo, la Universidad de Chiapas quiere que llevemos una generación a Chiapas, una. Ellos ponen el salón, los viáticos y los estudiantes, nosotros ponemos todo lo demás, la titulación, los trámites, todo. Estamos explorando opciones para cubrir el territorio del país. En cuanto a cifras, bueno, tenemos 104 estudiantes en total. Debo decir que en México el problema de selectividad es muy grave. La educación es casi gratuita, no es como en Chile. Acá la maestría completa no debe llegar ni a los $300 desde el examen de admisión hasta la expedición del grado. Pero a diferencia de lo que ocurre en Argentina, la admisión es un proceso dolorosísimo donde tenemos que admitir 24 estudiantes por promoción y ni uno más. Cuernavaca está por el estilo, admiten 12 porque el proyecto es mucho más chiquito. 50 se han titulado, 27 están en activo, 14 están en su casita haciendo la comunicación de resultados, dicen ellos, en tiempo. 4 agotaron su tiempo, pero todavía pueden pedir una prórroga. 5 se rindieron porque no era lo suyo. 3 causaron baja porque violentaron algún límite, sobre todo de tiempo. Ninguno se ha robado nada, pero los límites de tiempo son estrictos. Y una compañera falleció. En cuanto a inserción laboral, ¿cómo es nuestra inserción laboral? Bueno, en primer lugar, utilizamos aprendizaje basado en proyectos. Entonces, la carga teórica siempre está vertida hacia un proyecto real. El estudiante propone qué quiere hacer. Tenemos 3 tipos de proyectos. Tenemos proyecto de producción, proyecto de intervención y proyecto de investigación pura. Y entonces el estudiante va aplicando, en todo caso el problema es que todo lo que vio en el módulo tiene que aplicarlo. No se vale decir, no, a mí la semiótica no me sirve porque eso no va con mi proyecto, porque entonces va a reprobar semiótica. Lo que tiene que encontrar es un argumento de por qué le sirve o de por qué no le sirve para la solución del caso real, pero siempre es volcado al caso real. Y por otro lado, tengo que confesar que hacemos trampa. Es decir, nuestra inserción laboral es del 110%, porque para entrar a la maestría hay que estar insertado en el mercado laboral. Entonces les pedimos experiencia profesional. En Guadalajara nos pidieron 5 años. Una compañera decía, no, 10 años y un divorcio para que sepan lo que quieren realmente de la vida. Al final, la reglamentación de la universidad nos permitió exigirles un mínimo de 2 años de experiencia en el campo de trabajo, porque además en México los sistemas de becas de posgrado en este momento están muy corrompidos, son prácticamente empleados del Estado que reciben 8,000 pesos mensuales por no hacer otra cosa más que una maestría. Entonces, doctores de 30 años que en su vida han dado un golpe y que el Estado los mantiene para que no dejen de estudiar y no dejen de estudiar. Entonces, no queremos eso, queremos gente que haya salido de la escuela, se haya dado sus golpes y haya regresado. La composición es mixta, más o menos de cada 10 estudiantes tenemos 3 literatos, más o menos 3 comunicólogos y más o menos 3 diseñadores. Donde digo literatos, por revolver lenguas hispánicas, clásicas, inglesas, alemanas, francesas. Donde digo comunicólogos, hay licenciados en periodismo. Donde digo diseñadores gráficos, en la escuela un artista plástico. Y el 10% que sobra, no sé qué es el cajón del sastre, porque hemos tenido biólogos, agrónomos, médicos, hay una cantidad bruta de ingenieros químicos en la industria editorial en México. Entonces aparece de todo. Hemos tenido una abogada, hemos tenido una nutrióloga, una odontóloga. La condición que pedimos es, la odontóloga es dueña de una librería. La nutrióloga es la editora de la revista de la Sociedad Mexicana de Nutrición. Entonces pedimos que haya una vinculación directa con el campo profesional. Y bueno, acá ya no tiene mucho caso detenerse, pero me gustaría mencionar que nuestro producto más popular es la tesis de intervención. El estudiante produce su comunicación de resultados interviniendo en un proceso editorial que cree que
necesita ser intervenido. Y algunos casos son proverbiales, por ejemplo, la digitalización de la revista de la Universidad de México, que es un proyecto que nos da muchísimo orgullo que se haya resuelto como comunicación de resultados de la maestría, la digitalización del anuario de letras del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Son proyectos que nos dan mucho orgullo. Después, el de producción requiere gente muy testaruda y muy valiente, es decir, arrancar proyectos de producción editorial desde cero no es tan popular como la intervención, porque todos queremos arreglar algún error en el mundo, y la investigación pura es la que ha producido menos tesis, interesantes todas, pero menos, y algunas útiles para la profesionalización, por ejemplo, cómo y cuánto cobrar diseño gráfico en México, análisis del método de citación entre revistas de filología hispánica, la autogestión y la crisis del modelo de edición tradicional, una guía para la certificación de competencias laborales en la industria editorial, corrección de estilo, corrección de pruebas y edición textual, la profesionalización del corrector de estilo desde la área universitaria. Entonces sí está produciéndose algunos resultados que son publicables. La crítica al libro de texto para escuelas secundarias generales, su proceso de dictamen, editar con democracia, es una crítica al modelo de la Secretaría de Educación del gobierno mexicano, ya fue publicado en forma de libro, circuló, pegó muy duro, entonces pensamos que el resultado hasta ahora, en los pocos años que tenemos trabajando en esto, es positivo. Y bueno, acá estamos tratando de romper con esta idea, ¿no? Siempre será más fácil hacer que un humanista aprenda a diseñar, que un diseñador aprenda a leer, escribir, a corregir y editar. Acá estamos tratando de forzar esto, entonces a la persona que viene de humanidades la obligamos con toda la pena de nuestro corazón a que se manche las manitas de tinta y a que aprenda por lo menos a formar algunas paginitas en la computadora, pero el estudiante de diseño gráfico tiene que aprender a corregir y tiene que adquirir nociones de gramática y de filología, y el resultado, pensamos, hasta ahora es positivo. Eso sería todo, muchas gracias. Me toca a mí presentar la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Edición es una carrera nueva en la Universidad de Buenos Aires. Estábamos hablando de tiempos largos. La facultad tiene 120 años, por eso la carrera, que comenzó en 1992, es una carrera relativamente nueva para lo que es la historia de la facultad. Así que este año estamos haciendo la cursada número 25. Y ahora lo veo a Ricardo Nudelman, que fue uno de los primeros profesores en el arranque de la carrera. Bueno, acá cuento un poquito del contexto porque es bastante diferente a las otras experiencias de formación de editores. Ese número que está ahí es el número de estudiantes vivos, activos que tenemos. Hoy, este año, el año pasado, es una cifra que se mantiene más o menos estable. El año pasado hubo un pico de ingresantes, pero este es más o menos el número de estudiantes que vienen a la facultad y cursan, están activos, que son 1.500. Estamos recibiendo un promedio de 450 estudiantes nuevos por año. La mayoría argentinos, pero con un número creciente de extranjeros en los últimos años. Bueno, no hay examen de ingreso, la formación es gratuita y esto, como les decía, ya marca una diferencia importante con otras propuestas de formación. Nosotros no podríamos hacer un análisis tan detallado de en qué está cada uno de nuestros estudiantes porque son 1.500, son muchos. Me parece que la palabra clave para describir a estos estudiantes es diversidad. Diversidad de trayectorias previas, egresados de otras carreras, muchos, gente que ya está en la actividad editorial, egresados recientísimos del colegio secundario. Diversidad de intereses, producir libros de manga, hacer una editorial que trabaje con la historia del pueblo mapuche, trabajar en el mundo de los fanbooks. La diversidad es infinita en cuanto a intereses. Empezar a trabajar una editorial, obviamente.
Diversidad de objetivos, aprender algunas cosas e irse, ingresar en una editorial, tener acompañamiento en un proyecto difícil. Hemos tenido estudiantes que cursan 1 o 2 materias porque en su profesión están ante un proyecto muy demandante y necesitan un cierto acompañamiento. Complementar estudios de diseño, encontrar una salida laboral para su formación en letras. Yo diría que la única cosa en común que tienen es el gusto por la lectura, el cariño por los libros, pero después hay una enorme diversidad en función de esa combinación de distintos perfiles, de distintas trayectorias y de distintos objetivos. Bueno, algunos numeritos nada más de nuestros estudiantes. Con respecto al trabajo, el 56,2% de los estudiantes está trabajando y hay un 21% que no trabaja pero busca trabajo. Parece una cifra alta, pero en realidad en términos de estudiantes que trabajan es la cifra más baja de la facultad, ¿no? Porque el promedio en la facultad es del 60% de los estudiantes trabajan. En cuanto a la edad, tenemos un reparto más o menos así, un 36% que tiene menos de 25 años, un porcentaje similar que tiene más de 30 años. Y con respecto a esto, quiero hacer un señalamiento. En general, los números de las estadísticas están discriminados en las edades que se supone la gente hace los estudios universitarios, pero nosotros tenemos una tradición en Filo de que hay mucha gente de más edad y la experiencia personal nos dice que hay muchos estudiantes por encima de los 40 o aún de los 50 años, o no diría muchos, un número significativo. Para concluir con este apartado, y esto es un dato muy interesante, casi el 62% de los estudiantes activos tiene alguna experiencia de simultaneidad con otras carreras. ¿Esto qué quiere decir? Que está haciendo edición y está haciendo también comunicación, que está haciendo edición y está haciendo letras a la vez. Hay que discriminar un poquito más los números porque esta simultaneidad se puede dar simplemente por haberse anotado y no haber cursado. Pero de todas maneras marca un perfil. En diseño también tenemos mucha gente que hace diseño o algo de diseño y edición. Esto también hace a la diversidad del perfil y enriquece el conjunto. Bueno, estas son las horas totales, es una carrera de pregrado, este es un número redondeado, más o menos 14.000 corresponden a cursos y 200 a una pasantía. Las materias no están agrupadas por áreas, pero yo las agrupo aquí como para darles una idea general, una posible clasificación. Hay materias que podríamos decir que muestran escenarios o materias propias o enseñan cuestiones propias de la cultura editorial, como introducción a la actividad editorial, teoría de los medios y la cultura, teoría literaria o semiología, se puede optar por una de las dos, y epistemología y metodología de la investigación. Hay otras ocupadas más propiamente del trabajo editorial, como edición editorial, donde están Marcela, Mariana, que estuvieron esta mañana con ustedes, y estoy yo también, corrección de estilo, diseño gráfico, pero a diferencia de lo que contabas vos recién con diseño gráfico, la idea no es que los editores editen, sino darles herramientas para saber trabajar con diseñadores gráficos y para poder leer un diseño. Esa es la idea. Lo mismo con fundamentos de la producción de impresos, que la idea es que no salgan imprenteros, pero sí que sepan encargar, sepan pedir, sepan controlar. Y también dentro de este grupo podemos mencionar a informática aplicada a la producción editorial y registro y organización de impresos. Por último, las materias que tienen más que ver con la cuestión de la administración de la empresa editorial. Ahí tenemos administración de la empresa editorial, derechos editoriales, está la profesora titular de esa materia, que es Mónica Boreto,
está aquí presente, marketing e informática aplicada a la administración editorial. Y un poco en el medio con descripciones del paisaje de la edición, pero también con un abordaje más concreto a las tareas editoriales, podríamos mencionar edición electrónica y multimedia, edición de publicaciones periódicas y el seminario, que como puede ser cualquiera de la oferta hay con distintas orientaciones. Hay una cuestión que me parece interesante marcar, y que a diferencia de otras experiencias, nosotros tenemos una cierta rigidez con la grilla curricular. Son estas materias, todas duran la misma cantidad tienen la misma cantidad de clases, todas tienen, no hay posibilidad de hacer muchas variaciones en el formato, quiero decir, hay docentes que trabajan con una metodología de taller, pero una metodología de taller, cuando tenemos muchísimos estudiantes, es complicado, pero no hay talleres o laboratorios, sino que hay materias y seminarios que toman temas específicos. Nos parece que este repertorio de esta oferta curricular ofrece un abordaje interesante y forma. Acá hay discusiones con respecto a lo que voy a decir, pero yo en eso coincido con Fernando Esteves, que hizo un comentario en una charla que tuvimos el año pasado, que decía, que también había sido profesor de la carrera en administración, decía, edición, nuestra carrera de edición, forma más publishers que editors. Hay alguna gente que opina exactamente lo contrario, pero seguramente porque ya tiene una experiencia previa en letras o en comunicación y entonces tiene esa salida o le parece que arma más en esa salida. Me parece a mí que para formar editor se necesitaría una formación más fuerte en lectura, escritura, editing, que sí tienen algunos o tienen parcialmente los que vienen de otras carreras que tienen que ver más con las letras o la comunicación. Yo conté o hablé de la diversidad de trayectorias, intereses, perfiles de los estudiantes, y tengo que hablar también de la diversidad por parte de los docentes, que tienen distintos enfoques, distintas orientaciones, distintas formas de mirar la edición, o sea que no hay una línea coherente que atraviese todas las materias. No me parece tampoco que tenga que haberla, no lo estoy diciendo como una limitación. Me parece que hay una diversidad muy estimulante por el lado de los estudiantes, muy estimulante. Los estudiantes aprenden mucho en conjunto con sus compañeros porque tienen, como les decía, insisto con esto, trayectorias, experiencias muy diferentes, y también hay una diversidad muy grande desde el lado de los docentes. Bien, como les decía al comienzo, edición está en la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene un perfil como facultad que acompaña poco, me da la impresión a mí, o me parece a mí, que acompaña poco a quienes quieran iniciar un emprendimiento editorial por fuera del Estado. ¿Qué quiero decir? En esta facultad hay una tradición de estudios humanísticos que a veces se lleva un poquito mal con palabras como, o conceptos como mercado, dinero, ganancia, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, edición es una carrera un poco extraña en ese contexto. Y eso me parece a mí que explica de alguna manera algunas oposiciones que se dan o discursos que circulan en la carrera. Por ejemplo, algunas oposiciones, ahora retomo con esto, por ejemplo, la oposición entre carrera academicista y carrera profesionalista, o entre formar para el mercado, la edición como negocio, versus formar para desarrollar emprendimientos sin fines de lucro, la edición como actividad cultural. Pero a mí me parece que es poco productiva plantear estas oposiciones. Yo las cuento, las marco aquí, las señalo, porque son discursos que circulan en la
o tomas de posición o que ayudan a posicionarse políticamente en la facultad, pero me parece que son oposiciones poco productivas, sobre todo en términos de cómo debería ser la carrera o hacia dónde va la carrera. A mí me parece más interesante preguntarnos ¿qué ofrece la carrera para afuera? O sea, si la carrera está aportando a la profesionalización de la actividad editorial en la Argentina y si está aportando a que la actividad editorial sea más fuerte, más interesante, menos conservadora, más emprendedora. Y para adentro, si les estamos dando a nuestros estudiantes herramientas para pensar la actividad de manera amplia, la actividad editorial de manera amplia y para pensarse ellos mismos en esta actividad, si les damos bases sólidas para que puedan proyectar futuros más ricos y más complejos. Y a mí me parece que si lo planteamos así, más que en oposiciones, la respuesta es bastante positiva, bastante positiva. Y ahora vengo con lo que está aquí. Me parece que a favor hay la universidad, la facultad, la carrera les ofrece a los estudiantes buenas perspectivas, diferentes perspectivas, miradas desde campo que ya tienen una tradición sólida, como la historia, la lingüística o la sociología de la edición, porque hay contenidos de materias o a veces contenidos en unidades específicas dentro de cada una de las materias que tienen aportes de estos campos ya más consolidados. También les ofrece saberes de los que están en la actividad editorial, pero acá yo quiero hacer quiero detenerme un poquitito con respecto a esto de los saberes del oficio. Ya estoy terminando. Ustedes saben que desde el editing hasta la gestión de derechos se necesita una relación maestro-aprendiz y de corrección 1 a 1 y de prácticas, y que el aporte de la gente del oficio no significa colección de anécdotas, que era una de las debilidades o cosas negativas que vos mencionabas. Se hace así, estamos habituados a hacerlo así. Me parece que hay algo muy interesante que está aportando la carrera y es secuencias didácticas bien armadas para enseñar cuestiones del oficio. Esto es algo que me parece bien interesante y que hay que prestarle especial atención. Me voy a saltear porque si no, no llegamos. Me parece que otro punto a favor, que está aquí como última línea, es que me parece que en la carrera estamos trabajando bien nuestra relación con el futuro. Porque no pensamos que enseñar para el futuro es enseñar la última aplicación. Me parece que tiene que ver con eso. Me parece que sí, que hay materias que tienen una obligación y hacen un esfuerzo para estar al día con la novedad, y pienso en edición electrónica y multimedia, que ya le quedó viejo el nombre, por ejemplo, o estas posibilidades de hacer algunas experiencias en conjunto. Edición electrónica y multimedia está haciendo algo con derechos para ver nuevos modelos de negocio en el campo digital. Creo que hacemos las cosas bien cuando insertamos la actividad editorial en la larga historia del libro y la comunicación escrita, cuando enseñamos a pensar estratégicamente, cuando enfatizamos aquellas competencias más permanentes. Saber leer, reconocer calidad, organizar equipos de trabajo motivados y eficaces, animarse a tomar riesgos razonables y tener autonomía intelectual. Muchas gracias.